¿Nunca se preguntó por qué una vez conocimos a Cristo somos salvos? ¿Por qué no nos fuimos al cielo? Si ya conocimos, ya fuimos salvos. Podía haber hecho así el Señor, ¿no? Cada persona que se salve, se la lleva. Pero Él nos deja aquí en la tierra aún como salvos porque tiene un propósito más allá de la salvación en nuestras vidas. Si usted aún no es salvo, no recibió a Cristo en su corazón, no se arrepintió de sus pecados, pues hágalo y conozca la salvación, sea salvo para la vida eterna. Y una vez somos salvos, entonces Dios ya tiene un propósito dentro de su reino. El cielo tiene galardones, hay diferentes niveles de glorias. Y también hay diferentes niveles de condenación. Para aquellos que se pierden, hay diferentes niveles de castigo en el infierno. ¿Ya? Y todo eso va a depender de lo que las personas hicieron aquí en la tierra. Nuestras obras pesan acá por la eternidad. Ahora, para nosotros que ya conocimos al Señor por su gracia y su misericordia, Él quiere introducirnos en su reino. Ya estuvimos hablando de esto la semana pasada y hoy vamos a ampliar y vamos a continuar con las parábolas del reino. El capítulo 13 de Mateo tiene 8 parábolas del reino de Dios y ya hablamos una la semana pasada. ¿Quién se acuerda? ¿De qué se trataba? Era sobre la implantación del reino, ¿no? ¿Cómo es que una persona entra en el reino? ¿Quién se acuerda? Por la palabra que se siembra en el corazón y ella se hace parte de la persona y da fruto, ¿no? Entonces, precisamente porque reino habla de un rey y un rey tiene que gobernar y este rey gobierna conforme a su palabra. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, bien. Pero ahora también tengo que sujetarme a sus leyes, a sus principios del reino, a su palabra. Entonces, tengo que ir conociendo la palabra, conociendo su voluntad, y yo voy introduciéndome en el reino. Y voy entendiendo estos principios, viviendo en el reino aquí en la tierra. O sea, no necesitamos morirnos para ir al reino de los cielos. Aquí en la tierra empezamos a vivir el reino de Dios viviendo su palabra, porque así se vive en el cielo. Su palabra permanece para siempre en los cielos. O sea que esta palabra es la misma aquí en el cielo, hermano. Los principios de Dios no cambian. Entonces empezamos a vivir el cielo aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, vénganos tu reino. Cuando empiezo a hacer la voluntad de Dios, entonces vivo en el reino, crezco en el reino y empiezo a entender los principios del reino. Pero hágase tu voluntad. Para estar en el reino tengo que vivir en su voluntad y su voluntad está en su palabra. Amén. Entonces, cuando un cristiano pasa de esa situación de simplemente ser salvo, creyente, a una conversión, a una entrega a los caminos, los propósitos de Dios, entonces empieza a vivir dentro del reino. Hay muchos cristianos que podemos decir son salvos por la fe, por la gracia. Un ejemplo de eso es Nicodemo. Nicodemo era un hombre salvo desde la perspectiva de la ley, un hombre temeroso de la ley, pero no entendía el reino. Pero cuando Cristo le dice, si te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino, para ver el reino, o sea, tienes que ir a otro nivel, al nivel del espíritu, ya no solo de la ley, sino al nivel del espíritu y vivir en los principios del reino. Bien, vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Nuestro propósito de vida está en el reino. No todos viven y entienden los misterios del reino. Mucha gente creía en Jesús para salvación, pero Él los quería en su reino, acá en la tierra, no solo en el cielo.
Cuando Jesús dio estas parábolas, mucha gente vino para huir de Jesús y él se sentó en una barca al lado del mar y es ahí cuando él empieza a hablar de estos misterios del reino. Pero no les explicaba a ellos lo que significaban las parábolas. Esa parábola se las explicaba a sus discípulos, porque en realidad lo que Jesús quería con estas personas que habían ido a escucharlo es que despertar su curiosidad. Ellos mismos debieron haber ido, Señor, ¿qué representaba esto? ¿Qué significa esto? Pero como no lo hicieron, entonces significa que ellos no estaban tan anhelando tanto el reino. Querían a Jesús hasta cierto nivel. En realidad las parábolas eran dadas para despertar la curiosidad y que ellos buscaran la interpretación y buscaran entenderlo y vivirlo. Por eso es que las cosas del reino es para la gente convertida, para la gente que quiere más de Dios, que quiere ir a otro nivel. Bien, dice, ahí está, la gente vino a Jesús, ¿no? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y ahí vino mucha gente y él empezó a explicar. Pero vamos al capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 11. Faltan uno. Ya. Este es un versículo clave para entender todas estas parábolas. Hay dos versículos claves que nos ayudan. Siempre hay una palabra clave, versículos claves que nos ayudan a interpretar las parábolas en la Biblia. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos quieren saber los misterios del reino? Cuando tú tienes anhelo de las cosas de Dios y quieres entender, porque las cosas de Dios las reserva para aquellos que lo quieren. Y por eso que de alguna forma las tiene en forma de misterio. Pero aquellos que lo anhelan, Él se las revela. ¿Cuánto anhelan las cosas de Dios? ¿Cuánto anhelan entender los misterios? A vosotros, o sea, a sus discípulos, no a la multitud que simplemente estaba por ahí, sino a la gente que quería algo más íntimo, más cerca, que querían hacer de Jesús no solo su Salvador, sino también su Rey. ¿Entiendes la diferencia? Eso, que quieren ir a un nivel más allá. Entonces, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, cuanto más yo me consagro y me entrego a Dios, más revelaciones tendré de su reino. ¿Entiendes? Él me va a ir ampliando y voy a ir entendiendo y entendiendo cada vez más. Pero la gente que no tiene ese interés los deja ahí. ¿Y sabe por qué es interesante entender los misterios del reino? Porque lo que tú logres hacer en el reino aquí en la tierra definirá tu posición eterna en el reino, en el cielo. Entonces, cuando logras entender esto, te das cuenta que las cosas de Dios habían sido serias e importantes porque tienen una perspectiva eterna. Va más allá de lo que ven nuestros ojos aquí. Es un reino eterno. Es el único reino que va a permanecer para siempre. Babilonia, Egipto, los masistas, los emenerristas, los adenistas, son reinos humanos que tienen un rey. Pero dice la Biblia que todos los reinos pasarán y este es el único reino que permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que es grande entender esto, porque estamos hablando de un reino eterno, un reino grande. Tanto es que cuando Dios le muestra esto a Daniel, todos los reinos de la tierra, viene una piedrecita, golpea la imagen que representa todos los reinos. Dice, no quedó ni rastro. O sea, allá en el cielo no va a haber ni historia de todo lo que pasó de los anteriores reinos. No va a quedar nada. Solo lo que tuvo que ver con el reino de Dios es lo que va a permanecer. A ese nivel, para que usted entienda, que no va a haber ni recuerdo ni historia de nada de lo que hicieron todos los demás reyes en esta tierra. Entonces, si quiero algo que permanezca para siempre, tengo que entender los misterios del reino y ir entendiendo mi posición, ir definiendo y entendiendo lo que realmente vale.
Y como son misterios, ahora, ¿por qué el Señor ha puesto estos misterios? ¿Por qué el Señor no vino de una vez y se sentó en un trono y dice, bueno, aquí yo ya soy el rey y voy a gobernar sobre todos? De hecho, Él lo va a hacer. Futuramente Él va a hacer eso. Pero ¿por qué Él no hace eso ahora? ¿Y por qué no hizo eso cuando vino la primera vez? Porque la gente buscaría intereses políticos. Y sería un político más y todo el mundo estaría tras de él buscando una posición en el reino. ¿Entiende? Entonces, Él no quiere ese tipo de gente que siga en su reino de esa manera. Y por eso prefiere dejar el reino como un misterio para aquellos que lo anhelan de corazón, sin intereses, por amor, y van ganando posición aquí para luego ser allá. Y lo serán por amor, por otros motivos, no como los políticos. Entonces te das cuenta que la sabiduría de Dios es muy grande. Él ya va delante de nosotros. ¿Entiendes? Y entonces que por eso que Él vino a establecer el reino primero en los corazones de aquellos que se rinden de corazón a este rey y que quieren hacer su voluntad. Muchos de los que siguieron a Jesús cuando Él vino a la tierra pensaban que Jesús sería un rey político y buscaban intereses. Quizás hasta sus discípulos hasta cierto punto estaban así, pensando que Jesús había venido para ya establecer su reino en la primera venida. Pero no, Él había venido a establecer un reino espiritual primero. Después va a ser físico, ¿no? Vino a establecer el reino en los corazones. Bien. Ahora ya vimos aquí. Entonces este es clave aquí, que el reino es un misterio, porque está aquí, no lo vemos, pero ya está en la tierra y está activando, está trabajando el reino y es revelado a aquellos que de corazón quieren de Jesús. En Mateo capítulo, más adelantito, 13, versículo 15. Y Jesús les dice, a ustedes les he dado los misterios del reino, a ellos no, porque ellos no están tan interesados. Ellos quizás están interesados en otro tipo de reino. Entonces, y Él explica esto que ya estaba profetizado en Isaías. Y aquí también hay otra clave respecto al misterio del reino. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Entendieron? ¿O están escuchando con el corazón engrosado y con los oídos pesados? Como mucha gente cuando realmente no tiene interés de las cosas de Dios, a veces son traídos a la fuerza a la iglesia, usted ve que se duermen. Porque las cosas del reino no es para ellos, porque no tienen mucho interés. Pero cuando van a la película, a la novela, ahí no se duermen. Ahí prestan atención. Entonces, amén, el Señor permite que esos que no tienen mucho interés se duerman en el culto. No van a entender el reino, porque no tienen el hambre, el anhelo. ¿Y por qué el Señor hace eso? Y ahí entiendes por qué a veces para algunas personas el culto se vuelve tan pesado y se duermen. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque así dice que va a hacer con las personas que no tienen mucho interés. Oirán pesadamente, se dormirán, no entenderán nada. ¿Por qué? Porque si entendieran, en el día del juicio sería mayor su juicio. ¿Me entiende? El Señor, ¿por qué no les reveló a los otros las parábolas? Porque no tenían tanto interés. Lo que pasa es que el juicio, una regla en el juicio, es que según la revelación que tú tengas en esta tierra, serás juzgado. A ver si me hago entender. Cuanto más comprendiste las cosas de Dios, mayor será nuestro juicio. Al que más se le dio, más se le demandará. Entonces muchas veces el Señor no les quiere dar más a ciertas personas porque no están aptas, porque no van a vivir lo que se les está explicando, para no ser más condenados o para no demandarles más, ¿no? Por eso dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está endurecido por grasa, mucho comen, no ayunan. Con los oídos oyen pesadamente. Ay, larga la prédica, dice. Cuando acaba, dice. Han cerrado sus ojos, se duermen en el culto.
para que no vean con los ojos, no pueden ver con los ojos espirituales. Jesús estaba ahí, era el rey y ellos no podían darse cuenta. Pero para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, ¿no? Y a ver si logran entender algo. Y con el corazón entiendan. En realidad la voluntad de Dios es que escuches la palabra. No veas con los ojos porque no veo a Jesús, pero que escuches la palabra y cuando la entiendas, ¿qué tiene que suceder? Que se convierta. Por eso es que los misterios del reino, ¿para quiénes son? Para los convertidos. Es lo que yo te explicaba desde la semana pasada. Que cuando tú te conviertes, pasas a vivir las cosas del reino. Si no, eres simplemente un salvo. Pero Dios quiere llevarte a vivir las cosas del reino. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando te conviertas. Cuando te rindas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando te conviertas, ¿qué va a pasar? Y yo los sane. Por eso que no hay vida más sana que aquel que está convertido a Jesús. Porque vives en el Espíritu. El convertido está rendido a Dios y a sus caminos y vive una vida en el Espíritu, de ayuno, de oración, de palabra. Y eso es sano. Cuando tú vives en la carne, cristianos no convertidos, simples cristianos carnales, paran estresados, afanados, por eso se enferman. Porque este cuerpo es corrupto y por eso de este cuerpo brotan las enfermedades. Pero cuando tú vives una vida de cruz, este cuerpo está crucificado, el Espíritu Santo lo vivifica y mantienes una vida sana en el Espíritu. ¿Entendiste esta revelación? Y es mucho mejor que sanarse, es vivir sano. ¿Quieres vivir sano? Entrégale todo tu ser a Cristo. Vive en el Espíritu. Conviértete de corazón, que vale la pena. Hay muchas renuncias, muchos sacrificios, pero vale la pena. Vas a vivir una vida sana en todas las áreas para gloria de Dios. Entonces, cuando se convierta, yo lo sane. Y en el contexto está hablando del reino. Entonces, el reino, por eso que en el reino de Dios no hay enfermedad. Y ya lo puedes vivir eso aquí en la tierra. Si tú hoy te conviertes, te entregas a los planes, a los propósitos de Dios, Dios te va a sanar para servirle, te va a llenar de su espíritu. Amén. Entonces, los misterios son para los convertidos, los misterios del reino. De ahí Jesús les enseña la parábola del sembrador, que ya hablamos la semana pasada. ¿Cómo se establece el reino en el corazón de una persona? Oyendo la palabra y sacando las piedras, sacando los espinos. Hay muchas cosas que obstaculizan para que una persona se convierta. Falta de perdón, afanes y cosas que estorban para que una persona se rinda enteramente a Cristo. Hay personas que por un momento dice la semilla cayó, creció, pero luego se secó porque no tenía raíces. O sea, la palabra no se enraizó. Por eso a veces vamos a ver cristianos convertidos por tiempo nomás. Que los viste convertidos, entregados, comprometidos y después se secó la planta. Porque no tenía raíces profundas. Algo estorbó la planta. Algo estorbó para que dé frutos en el reino, ¿no? Bueno, entonces todos estos misterios es cómo se implanta y todas estas luchas que hay para establecer el reino dentro del corazón humano. Ya lo vimos. Ahora, una vez implantado el reino, ya la persona logró ser buena tierra, sacó los espinos, sacó las piedras, aró su camino, ya logró ser una buena tierra, la semilla tuvo cabida, su vida está viviendo en base a la palabra, se discipuló. Es importante el naciendo en Cristo, el ser discipulado, porque ¿cuál es esa semilla de la que Jesús habla? Todas las palabras que yo os he enseñado. Eso dice Jesús. Entonces, esa semilla es el todo, es el sermón del monte, es ir haciendo que la palabra quede sembrada en tu corazón al punto que críe raíces. Una persona con raíces en la palabra habla versículos. Todo el tiempo habla versículos, todo lo ve en base a la palabra.
porque ya la palabra tiene raíces. El que no ha enraizado la palabra vive lo natural y de cuando en cuando se acuerda, viene al culto, se acuerda, lee la Biblia, pero no la tiene en el corazón. Entonces esa es la diferencia de aquellos que están en el reino y los que no. Bien, una vez enraizada la palabra, ahora ¿qué sucede? Vamos a ir a la siguiente parábola, ¿ya? Y esta parábola es maravillosa porque nos revela muchos misterios, nos revela el todo de la vida. ¿Ya? Vamos a ver Mateo versículo 13, 23 y 24. La primera parábola nos habla del corazón, pero esta parábola, la segunda, ahora nos habla de qué pasa allá afuera del corazón, de cómo se manifiesta lo que hay en el corazón, cómo el reino se manifiesta hacia afuera. Y entonces esto ya tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Lo que empezó en el corazón empieza a manifestarse afuera y afecta todo mi entorno. Y cómo afecta y cómo es que el reino va afectando este mundo en el que vivimos. Y cómo avanza esto. Y esto es lo que esta parábola nos enseña. Mire, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, ¿qué pasa ahora con este? Ahora la parábola se enfoca en este que recibió el reino. Vamos para abajo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bien, ahí hay bastante misterio. Él vuelve a decir, el reino de los cielos. ¿Quién es este hombre que sembró la buena semilla? ¿Qué es el campo? Jesús revela la parábola. Más abajo, a sus discípulos, Jesús, haznos entender la parábola de la cizaña, les dice. Entonces, Jesús se los explica. Vamos al versículo 37. Vamos a entender parte por parte. Aquí Jesús habla de un hombre que siembra. Habla de un campo y habla de una semilla. ¿Qué significa cada uno de ellos? Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. En la parábola anterior, la de la implantación del reino, simplemente dice, un hombre salió a sembrar. Ese hombre que salió a sembrar puede ser cualquier predicador, aún mismo Jesús predicando la palabra. Pero en esta parábola, en esta de aquí, específicamente él dice, el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. Entonces, aquí el que la siembra es Jesús. Bien, les dije, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vamos al siguiente, ahí mismo. El campo, ¿qué es el campo? Es el mundo. Y aquí quiero también hacer un paréntesis. Y muchos que leen esta parábola la interpretan mal porque creen que el campo es la iglesia. De hecho, hay una interpretación de muchos de teólogos y todo, pero esto viene desde tiempo atrás, una distorsión de la parábola. Claramente Jesús dice que el campo es el mundo. Por eso hay mucha gente que dice, hay cizaña en la iglesia. ¿Han escuchado eso? Ese hermano es una cizaña. Sí, tiene algo que ver con la iglesia y eso también lo voy a explicar. Pero aquí, sobre todo, Jesús está hablando de misiones, está hablando del mundo, ¿ya? Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿qué son? Son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Volvamos al principio otra vez, al versículo 23, 24. Aquí está explicando. Entonces claramente dice, la semilla, la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Quiero que se memoricen. ¿Quién es el que siembra? Jesús. ¿Cuál es el campo? El mundo. ¿Cuál es la buena semilla? Los hijos del reino. Escuche la diferencia. Cuando una persona se convierte, es hijo
de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gloria a Dios, cuando alguien recibe a Cristo se transforma en hijo de Dios. Pero Dios no solo te quiere como su hijo, Dios te quiere como hijo del reino. ¿Entiendes la diferencia entre estar convertido y estar salvo? Los convertidos ya no solo son hijos de Dios, sino que también son hijos del reino. ¿Entiende? Porque siempre que usted escuche la palabra reino, significa alguien sujeto a la palabra y que la vive y la obedece. Convertido y reino es algo que va de la mano. Amén. Arrepentimiento y creer en Cristo es salvación. Conversión y obediencia a la palabra es reino. Bien. Ahora vamos a entender con más claridad la parábola. Mas el que fue sembrado... No, a la 24, por favor. La siguiente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, hay un paralelo, a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Y aquí también note la palabra su campo. ¿Qué representa el mundo? ¿Qué representa el campo? El mundo. Pero note algo que me encanta aquí. Dice su campo. ¿De quién es el mundo? Es de Jesús. El mundo le pertenece a Jesús. La tierra y su plenitud pertenecen a Dios. De que el hombre, por su desobediencia, haya cedido al diablo ciertas autoridades dentro de este mundo, ese es otro asunto. Pero el dueño del mundo es Dios. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él está sobre todos los reyes. Y Él es el dueño. Por eso que después Él va a venir a tomar posición de lo que le pertenece. La tierra es de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. No es del diablo. El diablo la usurpó y se cree dueño. Pero la verdad no lo es. Es solo por un tiempo. Él ya está destinado al lago de fuego. Él sabe que no va a permanecer mucho tiempo acá. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Amén. Entonces el campo es de Jesús. El que siembra es Jesús y siembra en el mundo. ¿Y qué es lo que siembra? La buena semilla. No siembra la palabra. ¿Qué siembra? ¿Y qué es la buena semilla? Los cristianos, los hijos del reino. ¿Está entendiendo? Ahí también hay un misterio interesante. O sea, Jesús no está predicando la palabra. Jesús está sembrando hijos en el campo. Son los hijos los que van a sembrar la palabra. Aquí hay un misterio maravilloso. Mira, en la primera parábola, el sembrador va sembrando. Cuando la semilla cría raíces y empieza a dar fruto, el creyente se transforma en semilla. ¿Entendió esto? O sea, la semilla debe ser tal en mi vida que yo debo volverme en palabra de Dios. Y la semilla aquí descrita es una semilla, un grano de trigo. Del trigo se saca el pan y el pan representa la palabra de Dios. El pan es el alimento mundial, representa el sustento del mundo. Entonces, el Hijo de Dios debe tener tanto la palabra que Él se vuelve palabra. Y Jesús lo siembra. O sea, Jesús, allá hace falta la palabra. Jesús lo agarra al Hijo y lo pone allá. Porque dice, yo sé que este ya es palabra y va a llevar mi palabra donde yo lo plante. Está hablando de misiones. Está hablando de misiones. Que Jesús está sembrando misioneros y siervos en todos los lugares. Y no solo en el mundo, sino también en las instituciones donde tú trabajas. Tú eres una semilla donde Dios te plantó. Donde Jesús te está plantando. Dios te planta ahí porque sabes que tú vas a producir lo que eres. Vas a producir pan. Vas a alimentar a otros. Vas a producir trigo. Porque ¿qué saco de la semilla de trigo? Otros trigo. Que crece un árbol y produce otro trigo. Amén.
A ese nivel tenemos que tener la palabra de Dios al punto que nosotros nos volvamos palabra. Como dice, el verbo se hizo carne. Tenemos que volvernos palabra. Esta carne tiene que volverse verbo, palabra. ¿Ya? Entonces, el hombre que sembró la buena semilla en su campo. Entonces, ese Jesús que está sembrando en el mundo, cristianos por todos lados, para ir llenando esta tierra de su reino. ¿Entiende? Jesús está tomando posición del mundo de esa forma. De esa forma. Entonces, vamos avanzando. Ahora, ¿qué sucede en medio de todo esto? Entonces aquí hemos hablado de misiones, somos los hijos del reino, somos las semillas que Jesús está sembrando por toda esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al versículo siguiente. Versículo ahí. Ahora, este versículo es clave sobre la guerra espiritual que existe en el mundo. Esto te va a abrir el entendimiento de cómo están funcionando los reinos y qué pasa en el mundo espiritual que nosotros no vemos. ¿Ya? Dice, pero mientras dormían los hombres, ya vimos lo que Jesús está haciendo, ahora vamos a ver lo que Satanás está haciendo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bien, ¿qué representa esto? Vamos al versículo 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. Vamos ahora al 38. Después vamos a continuar con lo que dice. Bien. El campo es el mundo, la buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, la que siembra el diablo, ¿qué son? Son los hijos del malo. Bien. Así como Dios tiene hijos en su reino, Satanás también tiene hijos. No podríamos decir en su reino porque el diablo no tiene reino. Es difícil de explicar esto. ¿Ya? El diablo solo usurpa las cosas de Dios. Por eso en la Biblia no aparece el reino de las tinieblas en sí. Lo que dice es la potestad de las tinieblas. Porque para tener un reino tiene que tener autoridad, crear, multiplicar. Y el diablo no puede hacer eso. El diablo lo único que hace es destruir y destruir. Tiene reino en un sentido de gobierno, por eso se le llama potestad, pero reino no multiplica, no crece nada. Ya, entonces el diablo tiene sus hijos. Así como hay ¿cómo es que se vuelve trigo una persona? ¿Cómo es que se vuelve trigo? Según la primera parábola. ¿Ah? Palabra, 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 enraizada hasta que yo me vuelva palabra, trigo. Trigo representa palabra. Lo mismo pasa con Satanás, con los hijos del diablo. Cizaña, 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 hasta que ellos se vuelvan cizaña. Ahora te voy a explicar qué es la cizaña. La cizaña es una planta muy similar al trigo. Quien la ve no la diferencia. Ya, son iguales. Crecen. Solo se puede saber cuál es cizaña y cuál es trigo hasta que da fruto. Cuando el trigo da fruto, el trigo se encorva y es de color dorado. En cambio, la cizaña es idéntica al trigo, pero ella siempre permanece erguida así. Y su semilla no es dorada, es negra. Y la semilla de cizaña, hermano, la semilla de cizaña es venenosa. Puede hasta matar a las personas. O sea, es una semilla. Por eso en realidad la cizaña, ¿qué? Es una hierba mala. ¿Entiendes? El trigo es también una hierba buena, pero es una planta buena que produce algo bueno. La cizaña es una hierba que produce esta semilla. ¿Para qué sirven las hierbas? O sea, ¿qué función tienen las hierbas? Las hierbas siempre están estorbando las buenas plantas. Usted siembre algo que da fruto. ¿Qué crece a su alrededor? ¿Y para qué están ahí esas? Para estorbar y tratan de matar aquello que tú has sembrado. Digamos, un pasto.
tú siembras un pasto verde, bonito. Pero cuando lo siembras está todavía raleado, ¿no? Y va creciendo hierba. Si tú no podas el pasto, ¿qué sucede? La hierba empieza a crecer y si el campo tiene más hierba que trigo o que pasto, ¿qué sucede? La hierba asfixia al pasto. Pero cuando tú siembras pasto y lo podas y lo mantienes, el mismo pasto, a veces sin necesidad de arrancar la hierba, el mismo pasto asfixia la hierba. O sea, es una cuestión de crecimiento. Y algo que esta parábola nos revela, que la guerra espiritual, y eso lo vamos a ver, la guerra espiritual se libra sembrando. Es algo interesante. No se libra con metralladoras, con bombas, con todo eso. Esas son consecuencias de lo que se siembra. Pero la verdadera guerra espiritual está en la siembra. Satanás está sembrando su cizaña y Dios está sembrando su trigo. Y si por eso todo lo que el mundo el diablo les está sembrando es cizaña. Las películas, las novelas, todo eso tienen una semilla venenosa de pecado que son contrarias a la palabra de Dios y que en el fondo están tratando de ahogar el trigo. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Ahora, así como Dios siembra sus hijos, el diablo también tiene sus hijos. Los que le obedecen a Satanás se vuelven sus hijos. Y el diablo los pone también en ciertos lugares con una misión específica. ¿Sabe cuál es la misión? Ahogar el trigo. Y eso lo vamos a ver. Habla en Juan capítulo 8, versículo 44. Todo aquello que se opone a Dios se transforma en hijo del diablo. No hubo nadie más nadie se opuso tanto a Jesús como los mismos fariseos. ¿Por qué? Pero si ellos eran los religiosos, los que conocían la ley supuestamente, pero estaban torcidos, eran adúlteros, eran avaros, estaban corrompidos. Por más religiosos que eran, estaban corrompidos, estaban llenos de mentiras, de engaño y por último hasta de asesinato. Por eso querían matar a Jesús. Ellos eran verdaderas cizañas, intentando impedir el reino que Jesús estaba trayendo a la tierra. Y es por eso que Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Y todos aquellos que van en contra de Jesús apoyan al diablo. Y no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Por más religiosos que sean, pero si van en contra de Jesús, son hijos del diablo. Y eso lo voy a explicar después mejor todavía. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Volvamos a la parábola. Entonces claramente dice en la parábola que las cizañas, ¿quiénes son? Los hijos del diablo. ¿Y cómo es que se volvieron hijos del diablo? Alguien les sembró cizaña, recibieron la cizaña. El mismo proceso de la siembra que se hace con el reino, y ellos se transformaron en una planta venenosa que produce veneno, que produce otras semillas venenosas. Por eso es que hay personas que en su vida no dan fruto, lo único que hacen es envenenar. Y es interesante que lo que esta semillita produce intoxica a las personas y les hace un efecto muy similar a la borrachera. Y por eso que al mundo tanto le gusta la cizaña, ¿no? Bien.
Volvamos ahí a Mateo, capítulo 13. Vamos a ver, versículo 20. Estábamos por el 24, 25, vamos a ver por ahí. Ahora ya hemos ido entendiendo qué representa cada cosa. Ya sabemos qué representa la cizaña, ya sabemos qué representa el trigo. Y bien, ahora ¿qué pasa? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían, el mundo está adormecido y no se dan cuenta que el diablo les está sembrando cizaña. El diablo nunca te dice, te estoy sembrando cosas contrarias a la Biblia, porque ni siquiera conocen la Biblia. Y están mirando ahí una película donde sale el tipo de la película fornicando con la hermosa de la película. Y de alguna forma te dicen, tú tienes que fornicar, tú tienes que adulterar, tú tienes que emborracharte. No saben que están sembrando cizaña. O sea, no se dan cuenta que lo que les están enseñando es contrario a la palabra. Es semilla venenosa. Pero ¿sabe por qué no saben? Porque están dormidos espiritualmente. Por eso dice, pero mientras dormían, o sea, el mundo está adormecido por Satanás, mientras el diablo les está sembrando cizaña y los quiere tener así dormidos, porque su astucia del diablo, que es de las tinieblas, es mantenerse siempre oculto. Él hace su jocha y pone a otros culpables y él se pone detrás. Es la forma en que el diablo trabaja. A él no le gusta ser revelado, que se diga esto es del diablo. Eso no le gusta a él. Le gusta siempre escondido, y así es como actúa Satanás. La gente adora a demonios cuando adora a un ídolo. Eso enseña la Biblia. Pero el diablo no les dice eso a la gente. Están cegados. Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 6. ¿Cómo es? Entonces, así es esta guerra espiritual en los reinos, ¿entiende? Así está. Dios sembrando, el diablo sembrando. Dios sembrando, el diablo sembrando. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que dice ahí, velemos y seamos sobrios, porque el rato que te duermas el diablo te siembra tu cizaña y tú, opa, ahí dormido. ¿Y de dónde salió este veneno de mi corazón? En algún momento lo metiste. En algún momento espiritualmente te adormeciste. Dejaste de velar, ser sobrio, no estar borracho. Tienes que mantenerte en una vida de oración, una vida de guerra espiritual, entendiendo estas verdades y no dejando que el diablo te siembre su cizaña. Y es por eso que estamos dejando las redes ahora en este ayuno. Estamos santificando para que el diablo no siembre nada, ¿no? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué siembro en mi corazón? Amén. Porque todo lo que el hombre sembrare. Te puedo decir que este versículo, está en Gálatas 6, 7. Este versículo es la esencia de la guerra y de los galardones por la eternidad. Por eso que esta parábola es tremenda, te revela la realidad de la vida hasta la eternidad. Todo lo que el hombre sembrara. Entonces la guerra espiritual tiene que ver con siembra y cosecha, y el destino eterno también. Por eso es que la gente que está en el infierno, que fueron alcohólicos, en el infierno toman ácidos. Las prostitutas están teniendo sexo con los demonios día y noche en el infierno, porque eso sembraron en la tierra, lo están cosechando eternamente en el infierno. Entonces la siembra y la cosecha tiene que ver con la guerra espiritual y la posición eterna de las personas. Todo lo que tú estás sembrando hoy aquí va a tener una repercusión eterna. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Lo que sembraste en el reino aquí eternamente será para allá. Toda ofrenda que tú das, todo lo que apoya las misiones, todo lo que apoya el reino, va a tener su galardón en el cielo. ¿Ya? Bien, vamos, ahí está Gálatas. Volvamos ahí, volvamos al mismo versículo.
Entonces, mientras los hombres dormían, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué le sembró? Sembró la cizaña. Ahora, y dice, y se fue. Volvamos ahí a Mateo 13, 25. ¿Sí? Este versículo nos revela la guerra en la que estamos viviendo ahora. La situación real. Hay un mundo adormecido recibiendo cizaña día y noche y ellos no lo saben. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, Satanás, y sembró cizaña. ¿Dónde sembró la cizaña? Ahora, cuando dice sembró cizaña, no solo significa la palabra del diablo, o sea, las cosas opuestas a Dios, sino que aquí también Satanás hace misiones. ¿Qué es la cizaña en este caso? Sembró la cizaña entre el trigo. ¿Qué es el trigo? No es la palabra. ¿Qué es el trigo? Los hijos del reino, nosotros. Ahora, ¿por qué el diablo? Ahí entiendes el propósito de Satanás con todo esto. El diablo, ¿cuál es su fin en esta guerra? El diablo no tiene nada que ganar porque él ya perdió todo. Lo único que él quiere es destruir lo que es de Dios, destruir el reino. ¿Me entiendes? Por eso él no tiene reino en realidad. Lo que él quiere es destruir el trigo. ¿Qué quiere la hierba? ¿Producir algo bueno? Te pregunto. ¿Qué quiere la hierba? Estorbar lo bueno. Esa es la meta principal de Satanás. En realidad lo que el diablo hace con el mundo y con su cizaña, su fin mayor es utilizar estas cosas contra el trigo. Para impedir que la palabra avance, que los hijos de Dios avancen. Todo aquel que está rendido al reino, guarda esto bien en su corazón. Todo aquel que está rendido al reino hará de su vida, su mayor misión de vida, expandir el trigo por toda la tierra. Hará todo lo posible para que esta palabra se expanda a todas partes. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es nuestra misión y la misión de Jesús. Por eso Jesús está sembrando el trigo, poniendo gente para que lleven la palabra, para que lleven. Entonces, si tú eres trigo, tú aportarás con diezmo para misiones, irás a las misiones, predicarás todo lo que sirva, que pueda llevar palabra. Todo aquel que hace esto es trigo, que está difundiendo la palabra. Todo aquel que estorba la palabra es cizaña. Y tú puedes ser cizaña estando en la iglesia, y eso te lo voy a explicar. ¿Ok? El mayor desafío que esta mañana yo quiero que tú analices tu corazón. Señor, nunca quiero ser cizaña. Hazme trigo en tu granero. Yo quiero ser un trigo. Nunca ser un estorbo para tu palabra, sino todo lo contrario. Hacer todo lo que puedo para que tu palabra avance a todos. Porque cuando tú te vuelves un estorbo para la palabra, tú te cambias de bando y pasas al otro lado. Por eso es que la cizaña, ¿dónde fue sembrada? Entre el trigo, porque lo que al diablo le interesa es estorbar el trigo, detener el reino. Al final no lo va a lograr. No va a lograr detener el reino, pero sí lo va a estorbar. ¿Me entiendes? Va a perjudicar, va a estar molestando, ahí se levantan y vamos a ver dos tipos de cizaña. Existen dos tipos de cizaña. ¿Ya? Entonces, el propósito del diablo es poner sus hijos entre los cristianos o en el mundo, porque aquí está hablando del mundo, ¿ya? El diablo siembra a sus hijos en el mundo con ese fin. O sea, un dictador como el de Corea del Norte, no me acuerdo su nombre, ya. Ese dictador es una cizaña del diablo porque prohíbe la Biblia, prohíbe a los cristianos, los mata, los persigue.
Y su único fin del diablo con esa persona es ese. Utiliza su ambición de poder, lo que usted quiera, pero su mayor. Por eso es que todos estos dictadores comunistas, en el fondo, donde quieren llegar es a prohibir la Biblia y a prohibir el Evangelio. Esa es su meta mayor del diablo a través de ellos. Solo que muchos no logran por la oración, porque el trigo logra superarlo. ¿Entiende? Mire más o menos así. Y aquí también entendemos ciertos principios de misiones. Ahora, imagínese un campo lleno de hierbas. Y tú vas y siembras 4 trigos allá. ¿Cómo va a crecer esos 4 trigos? Por eso que cuesta tanto hacer misiones donde está lleno de hierbas. Pero cuando tú tienes un campo ya bastante trigado, tú siembras más trigo, mejor. Lo ideal es que el campo esté tan lleno de trigo que sofoque a la hierba al punto que no haya más hierba. Quizás sea imposible que no las haya, pero va a haber poquita y sin fuerza. ¿Por qué? Porque el trigo saturó el campo. Ese es el plan de Dios. Y cuando Cristo vuelva, eso va a ser real en el mundo. El trigo va a tomar el mundo entero. Pero por ahora así está funcionando la batalla. ¿Entiendes? Y por eso es que Dios envía trigos allá donde hay mucha hierba. Y cuanto más misioneros uno envíe, al punto que el trigo logre sofocar la hierba, entonces podremos tener. Y por eso ya no logran hacer lo que les da la gana a estos dictadores. ¿Por qué? Porque hay tanto trigo que ellos no tienen ya fuerza para actuar. Y en eso consiste la batalla y la expansión del reino en la tierra. Y así como Dios va expandiendo su reino a través de las misiones, llevando trigo y sofocando hierba. Pero en muchos casos hay tanta hierba que la hierba logra sofocar al trigo. Y es ahí donde matan a los cristianos, los persiguen, los musulmanes, el islamismo es totalmente contrario. Y hay gobiernos islámicos que prohíben la Biblia, matan a un cristiano, a cualquiera con Biblia, que agarra una Biblia, simplemente lo agarran y lo meten preso, los matan, igual en Corea del Sur. Son trigos del diablo, son regiones llenos de hierba, llenos de cizaña. Ahora, fíjese que el diablo siembra su cizaña y se va, se fue. ¿Por qué se fue? Ahí también hay una revelación en eso. Porque la maldad no solo viene del diablo, sino también del hombre. Es como decir, este es mi hijo cizaña. Yo lo pongo y este trabaja solo. No necesito estar encima de él. Y es por eso que la condenación no es solo para el diablo. Porque si fuera así, si fuera todo lo hiciera el diablo, entonces cuando Jesús venga, al único que juzgaría y liquidaría sería el diablo. Pero no es así. Jesús va a juzgar a la gente que se hizo cizaña también, junto con el diablo. Porque tú te hiciste como el diablo, seguiste los propósitos del diablo, vas a ir a parar junto con él. Por eso es que el diablo se va, porque la gente ya actúa como él sin necesidad que él les indique qué tienen que hacer. Bien. Vamos a ver, pero mientras dormían, aquí un ratito, 2 tipos de cizañas, versículo 41. Ahí mismo, 13:41. Hay 2 tipos de cizaña en la tierra. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. En este caso, cuando dice de su reino, ya se refiere al mundo, porque aquí ya Jesús habrá venido a tomar el mundo como su reino. Su campo ahora será su reino. No, ya no significa la iglesia, y quiero que entendamos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea, del campo, de su campo, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí está explicando la parábola de la cizaña. Ya aquí en este versículo está explicando que cuando el Hijo del Hombre venga, en la parábola Jesús dice, para entenderlo mejor, vamos al versículo 30 y más atrasito, a ver, vamos, donde Jesús, versículo 26 y 27, cuando Jesús explica la parábola. Esto ya es la explicación. Cuando salió la hierba, vamos un poquito más atrás, es el que leímos anterior, ¿no? Ya.
Cuando salió la hierba, ya, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siga. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya hemos explicado, siga. Cuando salió la hierba, aquí se refiere al trigo, porque el trigo también es una planta que es una hierba, pero es una hierba buena. Ya, en otras versiones dice cuando salió el trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, los hijos de Dios que fueron sembrados en diferentes lugares, están sembrados para que produzcan trigo, para que den fruto en ese lugar. Ahora, esta hierba, ¿sabe qué representa para mí? La iglesia. Porque los hijos de Dios, ¿qué son? Trigo. Pero aquí, ¿qué está hablando? De que ese trigo se transformó en una planta que produjo otros trigos. Y esa planta para mí son las iglesias que se levantan a través de los misioneros. Cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Por eso es que siempre va a haber oposición del diablo contra la iglesia. Cuando se levanta la obra, cuando estás haciendo misiones, cuando haces evangelismo, cuando abres una iglesia, los vecinos se enojan, que esto, que lo otro. ¿Sabe? Pueden tener rocola a todo volumen, pero usted levanta una iglesia, un poquito de bulla y todo el mundo reclama. Apareció también la cizaña. Siga. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Siga. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? O sea, Dios podría quitar cuando quiere a la cizaña, pero Él tiene un propósito. Y Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo, porque son muy parecidas. ¿Ya? Es cuando dan fruto que se sabe que se diferencia. Eso también es una enseñanza de que todos los hombres somos relativamente iguales. Usted no diferencia entre un cristiano, entre la cizaña, el trigo. Ahora no lo diferencia. Nadie puede saber realmente quién es trigo y cizaña. Somos muy parecidos. Pero en el final sí se sabrá. Al final hay un destino totalmente diferente para el uno y para el otro. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, la iglesia, el reino está creciendo y también el reino del diablo, o llamémoslo reino, la cizaña crece. Deja crecer, ¿entiendes? Hasta el final. Por eso que vamos a ver cada vez más misiones, más iglesias levantándose, pero también vamos a ver un montón de cosas que se oponen a la iglesia, la ideología de género y un montón de cosas que el diablo levanta en contra de la iglesia, de los principios del reino. Y vamos a crecer así hasta el final. Va a crecer lo uno y lo otro. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, va a llegar un fin. Al tiempo de la siega, cuando Cristo regrese, yo diré a los segadores, a sus ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Qué son las cizañas? Los hijos del diablo, ¿no? Atadla en manojos. Van a estar amarrados en su pecado todos juntos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Me encanta esa palabra, mi granero. Quiere decir que somos de Él. Quiere decir que el trigo, el granero es el cielo, es Cristo, es la casa de Dios. Yo tengo mi granero, hermano. Yo soy del granero de mi Padre. Yo soy un trigo del granero de mi Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí yo voy a estar porque hemos sido trigo. Bien, siga. Ahora vamos a la interpretación. Vamos al 41. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de la tierra, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, van a ir creciendo el uno y el otro. Espérese un ratito, no se me apresure.
Ya Jesús dijo, van a ir creciendo uno el otro. Vamos al 40, a ver un poquito más atrás. Al 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Vamos al 39, un poquito más atrás. El enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega que es el fin del siglo. Se acabó esta era, se acabó este tiempo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Y aquí también hay un misterio, ¿no? Cuando Cristo venga, sus ángeles, ahí, eso está en Mateo 25, el juicio de las naciones. Los ángeles van a recoger la gente de todo el mundo, poner a mi izquierda a los cabritos, a la derecha. O sea, los ángeles van a hacer esa separación, ¿ya? Pero eso también se cumple en alguna forma en la vida de cada ser humano ahora. O sea, el fin para nosotros no es, si Cristo no vino, el fin es cuando nos morimos, ¿me entiendes? Y esa separación la hacen los ángeles en la muerte de cada persona también. Ahí entendí porque la Biblia dice que los ángeles son los que llevan a las personas a la presencia del Señor cuando mueren en Cristo. Y demonios se los llevan al infierno a los otros. Porque ese mismo principio se va a ocupar cuando Cristo venga. Ángeles van a hacer esta separación y van a poner a cada uno en su lugar. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Siga. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿qué hace usted con la hierba? ¿Usted va y la guarda en su despensa? ¿Por qué no la guarda en su despensa? Porque lo único que servía es para estorbar lo que usted estaba sembrando, lo bueno que servía. Entonces, ¿para qué la quiere guardar? Usted lo que hace es quemarla. Pero qué malo que es usted, ¿por qué quemó la hierba? Qué malo es Dios, ¿por qué manda a la gente al infierno? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y aquí también hay una explicación clara de que el infierno existe, hermano. Jesús lo deja claro, más claro que el agua. Hay iglesias que no creen en el infierno. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estas son las dos cizañas que les hablaba hace rato. ¿Cuál es la cizaña que sirve de tropiezo? La que trabaja en medio de la iglesia. Son todas aquellas iglesias torcidas, falsas, falsos apóstoles que solo sirven de tropiezo al verdadero trigo. Que cuando tú predicas la palabra a alguien, siempre te dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia porque conocí tal pastor que se robó la plata, que hizo esto, o tal hermano que se la hizo a su mujer. Todos esos cristianos cizañas que sirven de tropiezo. Dios nos libre, hermano. Dios te libre de ser cizaña. Amén. Dios te libre. Que tu vida sea una inspiración para otros, para la palabra, y no para lo contrario a la palabra, no para tropiezo de aquellos que quieren la palabra. ¡Ay de aquellos que son de tropiezo!, dijo Jesús. Mejor les fuera que se aten una soga del cuello y sean echados al fondo del mar, porque no solo se pierden ellos, sino que estorban a otros que quieren salvarse. Por eso es que conocer a Cristo es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Porque más se te dio, más se te demandará. Más predicaste, más se te exigirá. Porque si no, serás de tropiezo. Entonces vemos dos tipos de cizaña. Los que son de tropiezo son los falsos creyentes o creyentes carnales, creyentes que no fueron inspiración para la palabra. Y los que hacen iniquidad son las cizañas del mundo. Son la maldad del mundo, el homosexualismo, estos dictadores, el comunismo y toda la cizaña que el mundo hace contraria a la palabra también. No serán de tropiezo, pero hacen iniquidad, son contrarios a la palabra de Dios. Y un día los ángeles vendrán y los van a recoger. ¿Y dónde los van a llevar? Al horno de fuego, dice la palabra. Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, siga, recogerán de su reino. Y los echarán, ¿dónde? ¿Existe o no existe el infierno? Existe, hermano. Es la realidad.
Por eso que esta parábola nos abre los ojos a la realidad de esta vida, a la batalla espiritual y a todo lo que vivimos. Es tremenda esta parábola. Serán echados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque el diablo es contrario a la palabra y él ya está juzgado para el infierno. Y todos los que son contrarios a la palabra apoyan al diablo. Por eso que son cizañas como Satanás y van a terminar junto con el diablo. Al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Siga, versículo siguiente. Entonces los justos, los que fueron recogidos y llevados al granero del Padre, a su granero, entonces los justos en el granero resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire la diferencia. Hoy no hay diferencia, cizaña y trigo parecen lo mismo, pero van a terminar iguales. Unos terminarán brillando, resplandecientes como el sol, llenos de gloria, porque fueron trigo, porque llevaron la palabra, hicieron misiones, apoyaron lo justo, lo correcto, apoyaron las cosas de Dios. Y van a terminar en la casa del rey, de reyes, del dueño de este reino, del dueño de esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los que solo vivieron para estorbar las cosas de Dios, nunca produjeron nada más que veneno, más que cizaña, embriagueces, borrachera, siempre contrario, siempre cizaña, siempre estorbando. No les importó hacer misiones, no les importó nada de las cosas de Dios. Tendrán su lugar junto con el diablo, hermano. Tendrán su lugar. Dios nos libre. Que seamos trigo, hermanos queridos. ¿Quiénes son trigo? Los que apoyan la expansión de la palabra. Amén. Y tengamos cuidado, porque he visto personas que en un momento fueron trigo y por algún descuido se durmieron y no sé cómo se transformaron en cizaña. Yo quiero permanecer siendo trigo. Amén. Los que hacen iniquidad y sirven hay iniquidad, hay pecado en ti. ¿Estás dando un mal ejemplo a otros? ¿Estorbando así la palabra? El momento que dices soy cristiano y doy un mal testimonio, ¿sabe qué estás haciendo? Te tropiezo. Y muchos prefieren decir no soy cristiano, callarse para no ser de tropiezo. No sé qué es peor, porque Jesús dijo que cuando Él venga se va a avergonzar de aquellos que se avergüenzan de Él. Pero ¿cuántos quieren ser trigo? Quiero invitar a la alabanza, por favor. Llénate de la palabra al punto que te vuelvas trigo y sirva. No dejes cizaña entrar en tu mente, en tu corazón. No dejes que el diablo siembre su veneno en tu cabeza. Las cosas del mundo, las novelas, películas, videos que son contrarios a la palabra. Saca eso. Saca todo lo que no es de Dios en tu cabeza. Llena tu corazón de la palabra al punto que te vuelvas trigo. A que camines en la palabra, vivas la palabra, se enraigue la palabra. Tú seas palabra caminante. Tú seas trigo, seas un hombre plantado como trigo en donde Dios te colocó. El Hijo de Dios está sembrando su trigo en todos los lugares para que la palabra se expanda por toda la tierra y el reino llene la tierra. Las misiones es la voluntad de Dios. Que llevemos la palabra es la voluntad de Dios. ¿Quién en esta mañana quiere decir, Señor, yo quiero ser un trigo? Venga aquí adelante y ofrézcase como un trigo. Señor, siémbrame. Donde tú me lleves, llevaré tu palabra. Señor, quiero ser parte del trigo que ahoga la cizaña, que aplasta la cizaña, que no deja crecer la cizaña, que ahoga la cizaña. Quiero ser trigo plantado, sembrado, enraizado en tu palabra. Donde tú me plantes, allí produciré trigo porque soy trigo. No produciré cizaña porque soy trigo. Señor, yo quiero llevar tu reino a todas partes, porque entré a tu reino, saqué las piedras, saqué los espinos. La palabra dio fruto en mi corazón al punto que me volví trigo. Ya no hay nada que estorbe para que mi vida, tu reino se manifieste y se expanda a través de mi vida.
Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos porque tú has abierto nuestro entendimiento, revelándonos los misterios del reino.